Mi suegro y mi esposa me enviaron a un viaje de negocios falso para vaciar mi empresa de 10 millones de dólares. No sabían que el chofer que contrataron era mi hermano gemelo y que cada centavo ya estaba fuera de su alcance. Mi nombre es Adrián, tengo 35 años y soy el fundador de Tech Core Solutions. Empecé esta empresa en el garaje de mi casa, comiendo ramen y durmiendo 4 horas diarias durante 7 años. Hoy, la empresa vale 12 millones de dólares. Me casé con Vanessa hace 5 años. Ella es hermosa, elegante y viene de una buena familia. Su padre, Roberto, es un exempresario quebrado que siempre me miró por encima del hombro, a pesar de que yo pago su membresía del club de golf y sus deudas de juego. Vanessa siempre fue la esposa perfecta, o eso creía yo. Hace unos meses empecé a notar que Roberto pasaba demasiado tiempo en mi oficina cuando yo no estaba. Vanessa, por su parte, empezó a interesarse demasiado por las claves de mis cuentas de fideicomiso bajo la excusa de querer ayudarme con la contabilidad para que descansara. Todo estalló el lunes pasado. Roberto me llamó emocionado. Adrián, muchacho, conseguí la reunión de tu vida. Un consorcio en Dubái quiere comprar el 20% de tus acciones por el triple de su valor. Tienes que volar mañana mismo. Yo me encargaré de los papeles aquí con Vanessa para que todo esté listo cuando vuelvas. Me pareció extraño que Roberto, que no sabe distinguir una hoja de cálculo de un dibujo infantil, consiguiera un trato en Dubái, pero Vanessa me insistió tanto, con besos y promesas de una vida de jubilación temprana, que acepté. Contrataron a un chofer privado para llevarme al aeropuerto a las 4 a.m. Lo que ellos no sabían es que ese chofer era mi hermano gemelo, Julián, de quien me separaron al nacer y a quien encontré hace apenas un año gracias a una prueba de ADN. Vanessa nunca lo conoció, porque él vive en otra ciudad, y decidimos mantener nuestro reencuentro en secreto. Julián me dijo, Adrián, instalé micrófonos en el coche como me pediste. Tu suegro y tu mujer estuvieron hablando anoche mientras yo esperaba afuera de tu casa. Tienen un abogado listo para declarar que sufriste un accidente en Dubái y tomar el control total de la empresa mediante un poder legal falso que Vanessa te hizo firmar entre documentos del viaje. Sentí que el mundo se detenía. Mi esposa y mi suegro no solo querían mi dinero, querían que yo desapareciera. En lugar de ir al aeropuerto, Julián y yo fuimos a un almacén seguro. Me bajé del coche y él tomó mi maleta. «Ve a Dubái, Julián», le dije. «Usa mi pasaporte, quédate en el hotel de lujo y no salgas de la habitación. Yo me quedaré aquí, escondido en las sombras, viendo cómo intentan devorar el cadáver de mi empresa». Pasé los siguientes 3 días en un apartamento alquilado bajo un nombre falso. Gracias a Julián, tenía acceso a las cámaras de seguridad de mi propia casa y de mi oficina. Lo que vi superó cualquier película de terror. Vanessa y Roberto invitaron al abogado esa misma noche. Abrieron una botella de mi Macallan de $5,000. «A la salud del estúpido de Adrián», gritó Roberto. «En 48 horas, cuando su vuelo desaparezca sobre el océano, Tech Core será nuestra». Vanessa se rió, una risa que nunca le había escuchado. «Papá, ya transferí los primeros 2 millones a la cuenta de las Islas Caimán. El contador no sospecha nada porque cree que es para el trato de Dubái». Lo que ellos no sabían es que yo ya había vaciado esa cuenta. Meses atrás, cuando empecé a sospechar, creé una cuenta espejo. Cada vez que Vanessa intentaba mover dinero, el sistema lo desviaba automáticamente a un fondo de seguridad encriptado en Suiza al que solo yo tengo acceso físico. El jueves por la mañana, Vanessa intentó hacer la transferencia final de 8 millones de dólares para cerrar la empresa y huir. Recibí la notificación en mi teléfono. Sonreí. Era hora de aparecer. Llamé a la policía, al FBI y a los medios de comunicación. Les dije que había un fraude masivo en curso y que mi vida corría peligro, pero antes de que la policía llegara, decidí darles un susto personal. Envié un mensaje al teléfono de Vanessa desde mi número muerto. «El agua está fría en el fondo del mar, Vanessa, pero el fuego del infierno lo está más. Mira hacia la ventana del jardín». Ella caminó hacia la ventana, pálida como un fantasma, y me vio ahí parado, bajo la lluvia, con la misma ropa que llevaba el día que me fui. Actualización 1. Vanessa soltó su copa de cristal. El sonido del cristal rompiéndose contra el mármol fue lo único que rompió el silencio mortal de la sala. Roberto, que estaba revisando unos documentos de transferencia, levantó la vista confundido. «¿Qué te pasa, Vanessa? Pareces un cadáver», dijo Roberto con voz irritada. Ella no podía hablar.
Solo señalaba con un dedo tembloroso hacia el ventanal que daba al jardín trasero. Afuera, bajo una lluvia torrencial y la luz intermitente de los relámpagos, yo estaba allí, inmóvil, mirándola fijamente con la misma expresión gélida con la que cerraba mis tratos millonarios. Roberto se acercó a la ventana, maldiciendo entre dientes. Cuando me vio, sus rodillas se vieron. Se agarró del marco de la ventana para no caer. En ese momento, apagué la linterna que sostenía bajo mi barbilla para crear ese efecto espectral, y caminé hacia la puerta trasera. No usé mis llaves. Golpeé la puerta con una fuerza rítmica, lenta, casi como el tic-tac de un reloj bomba. Roberto y Vanessa estaban paralizados en medio de la estancia. Finalmente, Vanessa, movida por un pánico histérico, corrió a cerrar los pestillos, pero yo ya estaba dentro. Julián, mi hermano gemelo, me había dado el código de seguridad que ellos habían cambiado el día anterior. Lo que no sabían es que Julián instaló un puente en el sistema electrónico. Entré empapado, dejando un rastro de agua sobre la alfombra persa que Vanessa insistió en comprar con mi dinero el año pasado. «Buenas noches, familia», dije con una calma que los aterrorizó más que cualquier grito. ¿Interrumpo la celebración? Vanessa fue la primera en reaccionar. Su mente criminal trabajó a 1000 por hora para intentar salvar la situación. Se lanzó hacia mí, fingiendo un llanto desgarrador, intentando abrazarme. «Adrián, Dios mío, estás vivo. Nos dijeron que tu avión había tenido un problema técnico sobre el Mediterráneo. Estábamos desesperados». La aparté con un movimiento firme. Roberto, recuperando un poco de su audacia de estafador, intentó seguirle el juego. «Muchacho, qué alegría. Estábamos aquí con el abogado tratando de poner tus asuntos en orden por si lo peor pasaba. Vanessa no ha dejado de llorar». Miré la mesa. El whisky de $5,000, los puros caros y los documentos donde Vanessa ya había firmado como presidenta única de Tech Core Solutions. «Curioso», respondí señalando los papeles. «No sabía que para llorar por mi muerte necesitabas firmar la transferencia de mis activos a una cuenta en las Islas Caimán que abriste a nombre de tu padre, Vanessa». Vanessa se puso pálida de nuevo. Eso es para proteger la empresa, Adrián. Los acreedores se habrían lanzado como buitres y pensaban que habías muerto». Sonreí. Saqué mi teléfono y activé el altavoz. «Julián, ¿estás escuchando?» Desde Dubái, la voz de mi hermano gemelo resonó en la sala, clara y potente. «Lo escucho todo, Adrián. Por cierto, Vanessa, el abogado que contrataste acaba de recibir una llamada de mi parte. Le informé que el poder legal que le entregaste es nulo, porque el Adrián que supuestamente lo firmó está aquí conmigo en el Hotel Burj Al Arab, rodeado de testigos y cámaras de seguridad». Roberto se desplomó en un sillón, jadeando. «¿Quién es ese?», tartamudeó. «Es mi seguro de vida, Roberto. Mientras ustedes pensaban que yo estaba volando hacia una trampa, mi hermano Julián tomaba mi lugar. Él tiene todas las grabaciones de las llamadas que Vanessa hizo para coordinar el accidente con el contacto en Dubái. Aquí es donde empecé a disfrutar mi venganza. Sabía que Vanessa era un narcisista que no soportaba perder el control. Le dije que la policía estaba en camino, pero que antes de que llegaran quería mostrarles algo. Encendí la pantalla gigante de la sala. No aparecieron las noticias. Apareció una carpeta de archivos llamada Traición. Dentro había meses de grabaciones de las cámaras ocultas que Julián y yo instalamos. Vanessa burlándose de mi ética de trabajo, Roberto planeando cómo deshacerse de mí de forma permanente, y lo más doloroso, Vanessa con su amante, el mismo abogado que estaba ayudándoles a saquearme. Cada vez que me besabas y me decías que estaba trabajando demasiado, en realidad estabas cronometrando cuánto tiempo tenías para vaciar mis cuentas de respaldo. Dije sintiendo cómo el dolor se transformaba en una fría satisfacción. Al verse acorralada, Vanessa hizo lo que todos los cobardes hacen. Traicionó a su propio padre. «Fue idea de él, Adrián. Él me obligó», gritó ella señalando a Roberto. «Él tiene deudas con la mafia del juego. Iban a matarlo si no conseguía 5 millones esta semana. Yo solo quería salvar a mi padre».
Roberto saltó de su asiento, rojo de furia. «Mentirosa, tú fuiste la que dijiste que Adrián valía más muerto que vivo. Tú planeaste lo del avión». Empezaron a gritarse revelando secretos horribles el uno del otro frente a mí. Vanessa confesó que Roberto había falsificado la firma de mi propio padre años atrás en otros negocios, y Roberto gritó que Vanessa nunca estuvo embarazada el año pasado, que solo fingió para que yo le comprara la casa de la playa. Mientras ellos se destruían verbalmente, yo miraba mi reloj. «Por cierto, Vanessa, intentaste mover $8 millones hace 2 horas, ¿verdad? Devuélvemelos», chilló ella. «Ese dinero ya estaba en mi cuenta». «No, Vanessa, ese dinero nunca salió de TechCore. El software que diseñé para la empresa detecta cualquier intento de transferencia a paraísos fiscales. En el momento en que pulsaste enviar, el sistema creó un rastro digital que el FBI está siguiendo ahora mismo. No solo no tienes el dinero, sino que acabas de confesar un delito federal de lavado de activos». En ese momento, las luces azules y rojas empezaron a destellar contra las paredes de la sala. La policía no venía sola, venían con agentes federales. Vanessa intentó huir por la cocina, pero Julián, quien había coordinado con la policía local desde Dubái, ya les había dado los planos de la casa. La atraparon en la puerta. Roberto, viejo y derrotado, no puso resistencia. Mientras los esposaban, me acerqué a Vanessa. Ella me miraba con un odio puro, sin rastro de la mujer elegante de la que me enamoré. «Te voy a quitar todo, Adrián. Cuando salga de aquí, no te quedará ni el nombre de tu empresa», escupió ella. «Vanessa», le susurré al oído, «TechCore ya no existe. Hoy a las 4 p.m. vendí todos los activos a una empresa holding en Suiza. Mañana la empresa se declara en quiebra técnica. No hay nada que quitar. El dinero que creías que tenías está a salvo en un fondo para niños huérfanos. Me quedé con lo justo para comprarme una isla y llevarme a mi hermano Julián a vivir la vida que nos robaron». Roberto lloraba mientras lo subían a la patrulla. Vanessa gritaba insultos hasta que cerraron la puerta del coche. Me quedé solo en mi casa de $5 millones. El silencio era absoluto. Julián me llamó de nuevo por video. «¿Estás bien, hermano?» «Nunca he estado mejor, Julián. Prepara las maletas. El vuelo de verdad sale en 3 horas, y esta vez no hay billete de vuelta». Caminé hacia la caja fuerte. Saqué la única joya que ellos no encontraron. El reloj de mi padre que Vanessa odiaba porque era barato. Me lo puse. Apagué las luces de la mansión y salí por la puerta principal sin mirar atrás. Vanessa pensó que yo era su billetera. Ahora ella es solo un número en una celda. Y yo soy libre. Actualización 2. Han pasado 3 meses desde que Vanessa y Roberto fueron arrestados. Pensé que mi vida finalmente sería tranquila en esta isla privada que compré cerca de la costa de Portugal. Pero la maldad de Vanessa no tiene límites, incluso tras las rejas. Hace una semana, mi abogado me llamó con una noticia que me heló la sangre. Vanessa ha estado usando el dinero que le quedó de sus negocios ocultos para contratar a un investigador privado y a un equipo de hackers. No para salir de la cárcel, sino para destruir a mi hermano Julián. Vanessa sabe que Julián es mi único punto débil. Ella le dio información a la prensa amarillista diciendo que Julián no es mi hermano, sino un impostor que me ayudó a secuestrarla y robarle su parte de la empresa. El escándalo estalló en las redes sociales. De la noche a la mañana, mi hermano, que solo quería vivir una vida tranquila, se convirtió en el hombre más buscado por los paparazzis. Pero Vanessa cometió un error garrafal. En su desesperación por vengarse, envió una carta física desde la prisión a un contacto externo. Lo que ella no sabe es que el director de esa prisión es un antiguo cliente de TechCore, a quien ayudé a proteger sus datos hace años. La carta fue interceptada y escaneada antes de llegar a su destino. En ella, Vanessa confesaba que todo el escándalo era una invención y daba instrucciones para ponerle algo en la comida a Julián si no dejaba de apoyarme. Ella estaba planeando un asesinato desde su celda. Cuando recibí la copia de esa carta, supe que no podía seguir jugando a la defensiva. Tomé un jet privado y regresé a la ciudad. Fui directamente a ver a Vanessa a la prisión. Cuando me vio a través del cristal, sonrió con esa malicia que me recordaba por qué la dejé.
Me dijo que aunque ella se pudriera en la cárcel, se aseguraría de que yo nunca volviera a dormir tranquilo. Yo no dije nada, solo pegué la carta interceptada contra el cristal. Su sonrisa desapareció en un segundo. Se puso tan pálida que pensé que se desmayaría. Le dije que esa carta no solo le sumaría 15 años más a su sentencia por intento de homicidio y conspiración, sino que ahora tenía pruebas suficientes para quitarle hasta el último centavo del fideicomiso que sus abuelos le dejaron y que yo no había tocado por respeto. Pero la verdadera sorpresa vino después. Mientras Vanessa gritaba como una loca siendo arrastrada por los guardias, recibí un mensaje de mi equipo de seguridad. Habían localizado a Roberto. El viejo cobarde había salido bajo fianza e intentaba vender información confidencial de mis antiguos clientes a mi mayor competidor empresarial. Roberto no aprendió la lección. Lo que Roberto no sabía es que mi competidor es en realidad una empresa fachada que yo mismo creé para atrapar a los empleados desleales. Roberto le vendió secretos que en realidad eran archivos con troyanos que, al ser abiertos, enviaron su ubicación exacta y todas sus grabaciones de voz directamente al FBI. Ayer, Roberto fue arrestado de nuevo en un hotel barato mientras intentaba huir al extranjero con un pasaporte falso. Esta vez no habrá fianza. Lo más satisfactorio de todo fue ver el reporte bancario de Vanessa esta mañana. Gracias a la cláusula de moralidad de su propio fideicomiso familiar, que ella misma firmó cuando nos casamos, sus acciones pasaron automáticamente a mi nombre al ser procesada por un delito violento. Ahora soy el dueño de todo lo que ella alguna vez amó. He decidido donar toda su herencia a una fundación que ayuda a hombres víctimas de abuso financiero y manipulación psicológica. Julián y yo finalmente estamos de vuelta en la isla. Los hackers de Vanessa fueron identificados y ahora están cooperando con las autoridades para evitar ir a prisión. Mi hermano se ríe ahora mientras vemos las noticias. Vanessa y Roberto están en el mismo complejo penitenciario, en alas separadas, sabiendo que se destruyeron el uno al otro por una codicia que nunca pudieron saciar. He borrado cada foto de Vanessa de mi vida, he cambiado mi nombre legalmente, y TechCore ha renacido bajo un nuevo concepto de ciberseguridad humanitaria. Ella pensó que yo era su víctima, pero solo fui el maestro que le dio la lección más cara de su vida. Mi silencio ahora no es de miedo, es de una paz que ella nunca podrá comprar ni robar. Actualización 3. Creía que la actualización 2 era el final. Compré la isla, me reuní con Julián y doné la herencia de Vanessa. Pensé que el capítulo estaba cerrado. Qué ingenuo fui. La maldad de Vanessa no es un rasgo de carácter, es una fuerza de la naturaleza. Esta semana la guerra psicológica que ella inició desde su celda alcanzó su punto más crítico y me obligó a desatar el plan de contingencia final, uno que ni siquiera mi hermano Julián conocía. Un plan que no solo le quitaría su libertad y su dinero, sino su propia identidad. Todo comenzó con una llamada de mi abogado principal, el señor Harrison, un hombre que no se altera por nada, pero cuya voz temblaba esta vez. Me dijo que el equipo legal de Vanessa, financiado misteriosamente por un consorcio offshore que no pudimos rastrear inicialmente, había presentado una moción de emergencia. No estaban apelando su sentencia por fraude, estaban impugnando la venta de TechCore Solutions. Su argumento era siniestro y brillante. Alegaban que en el momento de la venta a la holding suiza, yo, Adrián, no estaba en pleno uso de mis facultades mentales debido al trauma del supuesto intento de asesinato y la reaparición de mi hermano gemelo. Presentaron testimonios jurados de psiquiatras corruptos que nunca me habían visto, diagnosticándome un brote psicótico agudo de doble personalidad. Según su narrativa, Julián no existía. Era una alucinación mía, una proyección de mi culpa, y yo mismo había orquestado el fraude del Audi y el robo de las joyas en un estado de disociación para incriminar a mi amada esposa y su padre. Era una locura, pero en el sistema legal, una locura bien financiada puede detener el mundo. Un juez, temeroso de cometer un error, congeló temporalmente los activos de la holding suiza y ordenó una evaluación psiquiátrica forense obligatoria para mí. Si el plan de Vanessa funcionaba, la venta se anularía. Ella recuperaría el control de la empresa, como mi tutora legal, por mi supuesta incapacidad, y yo terminaría en un hospital psiquiátrico, bajo su custodia.
Julián sería deportado o arrestado como un impostor cómplice. Mientras tanto, en otra ala de la prisión, Roberto, viendo una oportunidad de salvación, cambió su testimonio. Declaró que yo le había pagado para fingir el robo y que él solo aceptó porque yo amenacé con matar a Vanessa. La maquinaria de mentiras estaba funcionando a plena potencia. Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. La paz de mi isla se sintió de repente como una jaula de oro. Julián, al ver mi desesperación, me tomó del hombro. «Adrián», me dijo con una calma que me asustó, «hicimos la prueba de ADN. Somos hermanos. El mundo lo sabe». «Julián», le respondí, «Vanessa no quiere ganar en la corte, quiere sembrar la duda. Si el público cree que estoy loco, su narrativa gana. Ella no quiere mi dinero ahora, quiere mi destrucción total». Esa noche, mientras el mundo pensaba que yo estaba colapsando mentalmente, activé el protocolo Némesis. Meses antes, cuando TechCore aún existía, desarrollé un algoritmo de inteligencia artificial diseñado para analizar patrones de comportamiento y flujos financieros ocultos. No lo usé contra Vanessa inicialmente, porque quería ser justo. ¡Qué error! Le di al algoritmo una sola orden: rastrea el origen del financiamiento del equipo legal actual de Vanessa. No te detengas en las empresas fachada. El algoritmo trabajó durante 72 horas. Mientras tanto, yo volé de regreso a la ciudad para mi evaluación psiquiátrica forense. Me encerraron en una habitación blanca y fría con el doctor Aris, un hombre con ojos de reptil, que sospechaba estaba en la nómina de Vanessa. Pasamos 6 horas. Él intentaba provocarme, mencionando detalles íntimos de mi matrimonio, la supuesta infertilidad de Vanessa, mis padres fallecidos. Cada mención era una daga, pero yo había entrenado para esto. Mantuve mi ritmo cardíaco bajo, mis respuestas eran gélidas, fácticas. No mostré emoción, solo indiferencia. Al final, el doctor Aris cerró su libreta con frustración. «Señor Adrián», me dijo, «usted es el hombre más frío que he evaluado. O es un genio del control, o es un sociópata sin emociones». «No, doctor», le respondí. «Simplemente soy un hombre que ya no tiene nada que perder, porque ya lo ganó todo, y mi esposa está a punto de aprender la diferencia». Cuando salí de la clínica, mi teléfono vibró. El protocolo Némesis había terminado. Los resultados eran devastadores. El consorcio offshore que financiaba a Vanessa no era un grupo de inversores, era una red de lavado de dinero vinculada a un cartel de drogas europeo. Pero la bomba atómica no era esa. La bomba era cómo Vanessa había contactado con ellos. Resulta que su amante, el abogado con el que me engañaba y que supuestamente estaba en la cárcel con ella, en realidad era el hijo del líder del cartel. Vanessa no estaba robándome para salvar a Roberto de deudas de juego, estaba robándome para financiar la expansión del cartel en el mercado tecnológico. El viaje a Dubái no era para matarme, era para entregarme a ellos como un activo de ciberseguridad forzado. Julián no solo me había salvado de un accidente de avión, me había salvado de una vida de esclavitud. Tenía las grabaciones de voz, los correos encriptados y las transacciones de criptomonedas. Tenía el quién, el cómo y el por qué. Pero no se lo entregué a la policía local, se lo entregué a la Interpol y a la DEA. El día del juicio final llegó. La sala estaba abarrotada de prensa. Vanessa estaba sentada en el banquillo, luciendo un traje de prisión naranja que no lograba ocultar su arrogancia. Me miró y me guiñó un ojo. Roberto estaba a su lado, temblando pero con una chispa de esperanza. Su abogado comenzó el ataque, pintándome como un monstruo que había inventado un hermano para escapar de su propia culpa. Cuando fue mi turno de testificar, el señor Harrison no hizo preguntas sobre mi salud mental, simplemente sacó un proyector. «Su señoría», dijo Harrison, «antes de hablar de la salud mental de mi cliente, debemos hablar de la salud financiera de la defensa. Queremos presentar la evidencia Omega». En la pantalla gigante apareció el organigrama de la red de lavado de dinero.
Harrison explicó pacientemente cómo cada centavo que pagaba a los psiquiatras y abogados de Vanessa provenía directamente del tráfico de fentanilo. La sala se quedó en silencio sepulcral. El juez, pálido, miró a Vanessa. Su abogado intentó objetar, pero Harrison sacó la segunda bomba, una grabación de audio de hace una semana. La voz de Vanessa, clara y nítida, hablando con su amante Cartel desde un teléfono de contrabando en la prisión. No importa si Adrián está loco o no. Una vez que anulemos la venta, los hackers del cartel tomarán TechCore. Usaremos sus servidores para mover el dinero sin rastro. Si Roberto estorba, deshazte de él. Ya no lo necesito. Roberto soltó un alarido de puro terror en medio de la sala. Se levantó y empezó a gritar. «Ella me obligó. Ella dijo que mataría a Adrián. Yo no quería. Ella está loca. Tengo miedo». Vanessa se levantó también, gritando insultos a su padre y a mí. Los guardias tuvieron que reducirla. En ese momento, agentes federales entraron en la sala con una orden de arresto internacional. No era por fraude, era por terrorismo financiero y conspiración al narcotráfico. El juez, sin dudarlo, anuló la moción de Vanessa y ordenó que fuera trasladada inmediatamente a una prisión de máxima seguridad federal, sin posibilidad de fianza. Roberto, por su confesión espontánea y su miedo genuino, fue sentenciado a 10 años en una prisión estatal, pero al menos salvó su vida. El doctor Aris fue arrestado al salir de la corte por perjurio y falsificación de documentos médicos. Cuando la sala se vació, Harrison y yo nos quedamos solos. «Se acabó, Adrián», dijo Harrison. «Esta vez, de verdad». «No», respondí. «Falta una última cosa». Fui a ver a Roberto a la celda de detención antes de que lo trasladaran. Estaba llorando, un anciano destrozado. Me vio y se arrodilló. «Perdóname, Adrián. Por favor, perdóname. Ella me manipuló». «No estoy aquí para perdonarte, Roberto», le dije con una voz que no reconocí como la mía. «Estoy aquí para hacer un trato. Sé que tú tienes el reloj de mi padre, el reloj que Vanessa odiaba. Julián me dijo que lo vio en tu maleta antes del robo». Roberto, temblando, sacó de su bolsillo un viejo reloj de acero, desgastado y sin valor comercial. Es lo único que me quedó de valor real. Pensé que si lo vendía». Tomé el reloj. Sentí el peso de la honestidad de mi padre en mi mano. «A cambio de esto, Roberto, me aseguraré de que tengas una celda individual y protección en la prisión estatal. No morirás allí, pero vivirás el resto de tus días sabiendo que vendiste a tu yerno y a tu hija por nada». Salí de la prisión y fui directamente al aeropuerto. Julián me estaba esperando en el jet privado. No dijimos nada, simplemente nos abrazamos. Un abrazo de hermanos que habían sobrevivido a la guerra. Mientras volábamos de regreso a la isla, saqué el reloj de mi padre y me lo puse. Reemplazó el Patek Philippe de $100,000 que Vanessa me había comprado y que yo había lanzado al océano semanas atrás. La holding suiza fue descongelada. TechCore Solutions se disolvió oficialmente y sus activos fueron absorbidos por una nueva entidad benéfica que Julián y yo creamos, dedicada a traquear y desmantelar redes de tráfico de personas y terrorismo financiero. Vanessa pensó que yo era un activo que podía controlar. Roberto pensó que yo era una fuente de dinero que podía saquear. Ambos cometieron el mismo error. Subestimaron a un hombre que aprendió a construir imperios desde un garaje. Ahora, mientras escribo esto desde el porche de mi casa en la isla, con el sonido de las olas y el tic-tac rítmico del reloj barato de mi padre en mi muñeca, finalmente entiendo qué es la verdadera riqueza. No es el dinero, ni la isla, ni la empresa. La verdadera riqueza es el silencio. El silencio de saber que no hay más tremenzas, no más mentiras, no más traiciones. Es el silencio que viene después de haber librado la batalla más dura de tu vida y haberla ganado no con violencia, sino con una fría, calculada y absoluta verdad. ¿Soy yo el malo por usar un algoritmo de ciberseguridad para exponer los vínculos terroristas de mi exesposa y su padre y asegurarme de que nunca más vuelvan a ver la luz del sol? Quizás, pero soy un malo que duerme muy tranquilo por las noches.